Buenos días, compañeros y compañeras y docente presente. Esta presentación hablará un poco acerca de lo que son los tumores óseos benignos y malignos, entre los cuales encontraremos los formadores de hueso, también encontraremos los cartilaginosos, entre otros. Mi nombre es Felipe Sánchez y daremos inicio. Bien, a continuación hablaré acerca de lo que vendrían siendo el osteoma osteoide y el osteoblastoma. Hablando un poco acerca del osteoma osteoide, encontramos que este es un tumor óseo de naturaleza benigna, el cual se caracteriza por el crecimiento excesivo del tejido óseo, el cual se conoce como osteoide. Este mayormente se presenta mayormente en hombres, siendo una prevalencia de 3 hombres por mujer. También encontramos que en la prevalencia de benignidad encontramos que es del 12.9% y la edad de presentación en personas jóvenes, entre los 10 y 30 años. Este mayormente afecta a huesos largos, es decir, lo podemos encontrar mayormente en lo que vendrían siendo los fémures, el húmero, la tibia, pero también lo podemos encontrar en otras zonas como vendrían siendo los huesos de la columna vertebral, también lo podemos encontrar en los metacarpianos y en los metatarsianos. Hablando un poco acerca de su morfología, macroscópicamente, este tipo de tumores van a tener un tamaño de 2 centímetros de diámetro, al igual que estos tienden a ser masas bien delimitadas con un color pardo rojizo. Con respecto a la microscopía de este, vamos a encontrar que una formación desorganizada de los osteoide con trabécula ósea en este. También encontraremos un estroma vascular con osteoclastos dispersos, al igual que vamos a encontrar que este es ausente de cartílago. Con respecto a su presentación clínica, vamos a encontrar que mayormente te va a producir dolor a nivel del hueso que esté afectando. Esto pues normalmente se trata con AINES o fármacos como la aspirina. Con respecto a su diagnóstico, vamos a encontrar que el diagnóstico de este se va a basar mayormente en la radiología que se emplee, al igual que en las manifestaciones clínicas que el paciente presente y en el estudio histopatológico que se le realiza al tumor. Con respecto al tratamiento quirúrgico de este, se basa en la extirpación del nido que vendría siendo la parte de crecimiento de este tumor. Bien, ahora hablando un poco acerca del osteoblastoma, encontramos que el osteoblastoma es como un tumor benigno que se destaca por la proliferación del tejido óseo. Una de sus características es que es de muy baja frecuencia, formando apenas el 1% de los tumores óseo primarios. Con respecto a los huesos que este mayormente afecta, encontramos que el osteoblastoma va a afectar mayormente a los huesos de la columna vertebral, es decir, a huesos cortos, a diferencia del osteoma osteoide que este va a afectar a huesos largos. Con respecto a las características morfológicas de este, encontramos que macroscópicamente este va a tener considerablemente un mayor tamaño que el osteoma osteoide, es decir, este va a tener un tamaño mayor a 2 centímetros de diámetro. También este se va a definir como una masa bien delimitada, de color pardo rojizo, que en algunos casos puede llegar a ser hemorrágica. Uno de los aspectos distintivos que este tipo de tumor tiene es que este va a carecer de esclerosis ósea reactiva alrededor del tumor. Por lo tanto, en la radiografía este no se va a ver tan bien delimitado como se vería normalmente un osteoma osteoide. Microscópicamente vamos a encontrar que este va a presentar una capa prominente de osteoblastos a nivel de las trabéculas. Va a ser un tumor muy bien vascularizado, van a haber también osteoclastos dispersos, al igual que en el osteoma osteoide, y este también va a tener ausencia de cartílago como se presenta en el osteoma osteoide. Este tendrá una mayor prevalencia en hombres y se presentará igualmente que el osteoma osteoide en personas jóvenes, solo que en un rango de 10 a 35 años. Bien, ahora pasando a lo que vendría siendo el osteosarcoma, esto lo podemos definir como un cáncer que se origina en la célula ósea. Mayormente esto lo podemos encontrar en las zonas metafisarias de los huesos largos. Casi en una mitad de los casos que se presentan de osteosarcoma lo vamos a encontrar en lo que vendrían siendo huesos largos como el fémur y la tibia. Con respecto a la patogenia de este, encontramos que este comprende una patogenia muy compleja de factores genéticos. Es decir, este mayormente va a tener una presentación esporádica, estos no son hereditarios, y van a depender mucho de los factores genéticos. Con respecto a los factores de riesgo que estos presentan, encontramos que mayormente el punto máximo de los osteosarcomas va a ser el momento de la adolescencia, donde hay una alta proliferación de tejido óseo ya debido por el crecimiento de la persona. De ahí encontramos que en el 70% de los casos de osteosarcomas van a ser producidos por mutaciones genéticas, en las cuales mayormente se ve una alteración en los genes supresores tumorales y una sobreexpresión de los oncogenes. Los más implicados son el gen RB, el gen TP53, también encontramos el gen CDK4, el gen CDKN2K y también encontramos MD y M2. Pero en este caso, el más importante vendría siendo el gen RB, el cual presenta el 70% del factor de riesgo para producir este tipo de tumor. Con respecto a la morfología de este tumor, macroscópicamente vamos a encontrar que estos son tumores grandes, de un aspecto granular, con un tono blanco grisáceo. También pueden llegar a presentar áreas de hemorragia y degeneración. Por lo general, este tipo de tumores llega a destruir la corteza del hueso afectado, al igual que se puede diseminar a los tejidos adyacentes, llegando hasta una invasión de la médula ósea, donde puede haber un intercambio del tejido normal de la médula como tal. Bien, con respecto a la parte microscópica de su morfología, encontramos que va a haber pleomorfismo, es decir, que va a haber una alta variación en el tamaño y forma de las células presentes. También vamos a encontrar zonas de necrosis, también vamos a encontrar invasión vascular, células gigantes con núcleos hipercromáticos y la producción de osteoides. Con respecto a su presentación clínica, vamos a encontrar que el síntoma inicial más común serían las fracturas patológicas producidas por el debilitamiento del tejido óseo a causa del tumor. También vamos a encontrar en radiografías una masa destructiva con áreas líticas y una extensión del tumor a través de toda la corteza del hueso que está afectando.
También en esta evaluación vamos a encontrar lo que vendrían siendo ver si no hay metástasis, es decir, que si no hay presencia del tumor en tejidos adyacentes. Y con respecto al tratamiento de este, ya que este es maligno, se va a tener que tratar con quimioterapia y radioterapia, al igual que la extirpación del tumor como tal, si este no ha invadido completamente todo el hueso. Mayormente los pacientes que presentan este tipo de tumores tienen una supervivencia del 5%, hasta en un 70% de los pacientes que presentan este caso, ya que una tasa inferior al 20% se considera un tumor muy agresivo. Bien, ahora pasando a los tumores formadores de cartílago, encontramos el osteocondroma. El osteocondroma lo definimos como un tumor óseo benigno, también conocido como exotosis, con una mayor prevalencia en hombres. Es decir, van a haber una prevalencia de 3 hombres sobre una mujer. Con respecto a la morfología de este, macroscópicamente vamos a encontrar que estos pueden ser sésiles o pediculados, es decir, pueden presentar un tallo o estar directamente sobre el tejido como tal. Su tamaño varía entre 1 hasta 20 centímetros. También esto se compone por una cápsula que está conformada por tejido hialino y recubierta por lo que es pericondrio. Este tipo de tumores pueden presentar una osificación osteocondral, es decir, que se pueden convertir luego del cartílago en hueso firme, uniéndose así al hueso del que fueron formados. También encontramos que esto, cuando son pediculados, el tallo de estos se fusiona con la corteza del huésped, es decir, llegan hasta la médula ósea. Con la parte microscópica encontramos una placa de crecimiento desorganizada de tejido cartilaginoso, la osificación endocondral y también la función cortical, que vendría siendo la función del pedículo junto con el tejido óseo del que fue formado. Bien, ahora hablaremos un poco acerca del condrosarcoma y el sarcoma de Ewing. Con respecto al condrosarcoma, encontramos que este se presenta en personas mayores de 40 años. Sin embargo, su variante de células claras y mesenquimatosa se va a presentar mayormente en la adolescencia o adultos jóvenes, es decir, entre los 20 a 30 años. Mayormente, este tipo de afectaciones se dan en hombres, a diferencia que en mujeres, es decir, hay una mayor prevalencia en hombres. Con respecto a los huesos que este puede afectar con mayor frecuencia son los pertenecientes al esqueleto axial, es decir, podemos encontrar daño a nivel de las costillas, de los huesos sacros, al nivel de la pelvis e incluso en los hombros. Con respecto a la morfología de este, encontramos que macroscópicamente va a tener un tamaño grande y voluminoso, al igual que va a tener un aspecto blanco grisáceo producido por el cartílago translúcido que este produce. Este por lo general llega a tener una matriz mixoide o gelatinosa y puede presentar una exudación a nivel de la superficie de corte. Podemos encontrar también necrosis central, al igual que calcificaciones irregulares a nivel de todo el tumor. Podemos encontrar también una infiltración de cartílago neoplásico y también lo podemos clasificar desde el nivel 1 hasta 3. Esto en dependencia de su atipia, de su proliferación celular, de su actividad mitótica y citológica. Con respecto a la microscopía de este, encontramos células claras gigantes, es decir, van a tener un abundante citoplasma claro, van a ser de un tamaño considerable. También estas van a estar compuestas por sábanas de condrocitos malignos, al igual que tendrán el aspecto de osteoclastos y la capacidad de formación de hueso intraepitelial. En su variante mesenquimatosa vamos a encontrar que va a estar compuesto por lagunas de cartílago hialino, rodeado por sábanas pequeñas de células de apariencia primitiva con una forma redondeada. Bien, ahora hablando un poco acerca del sarcoma de Ewing, encontramos que este se va a caracterizar por tener una patogenia derivada de una translocación cromosómica a nivel del gen EWSR1, al igual que en el gen FLI1. El primer gen se encuentra a nivel del cromosoma 22 y el segundo a nivel del cromosoma 11. Esta translocación da lugar a una función entre ambos genes produciendo la producción de proteína quimérica, la cual se une a la cromatina produciendo una alteración en la transcripción genética, desregulando lo que vendría siendo el crecimiento celular y la diferenciación de esta, dando lugar a lo que vendría siendo la producción del tumor. Se dice que el origen de este a nivel de células mesenquimatosas y de células neuroectodérmicas primitivas. Con respecto a las características clínicas de este, encontramos que este se caracteriza por ser un tumor muy agresivo, con una prevalencia del 80% en adultos jóvenes de 20 años. Este mayormente es frecuente en hombres, a diferencia que en mujeres, y tiene una mayor predilección por lo que vendría siendo la raza blanca. Y las personas de raza afroamericana o descendientes de los asiáticos tienen una menor prevalencia de presentar este tipo de tumores. Este se origina en la diáfisis de los huesos largos y se manifiesta como una masa dolorosa que aumenta paulatinamente de tamaño. Estos pueden presentar afectaciones locales, como vendrían siendo el calor, inflamación y enrojecimiento de la zona, al igual que el dolor. Con respecto a la morfología de este, encontramos que microscópicamente está compuesto por láminas de células pequeñas con un escaso citoplasma. También podemos presenciar la presencia, valga la redundancia, de rosetas de Homer Wright, que son agrupaciones de células con núcleo fibrilar, lo que sugiere una diferenciación neuroectodérmica. También este llega a presentar una necrosis geográfica muy prominente. Con respecto a la parte macroscópica de este, encontramos que estos mayormente se originan de la cavidad medular del hueso para posteriormente invadir lo que vendrían siendo la corteza, el periósteo y tejido circundante. Es aquí una de sus sintomatologías que vendrían siendo la producción de anemia o leucemia debido a la diferenciación en la zona de la médula ósea. También este va a presentar una consistencia blanda con un color blanco amarillento y con frecuencia presenta zonas de hemorragia y necrosis. Bien, agradeciendo por haber escuchado esta breve presentación acerca de los tumores óseos, doy gracias y me despido.